sepamos que estamos en nuestra serie Reyes y Profetas. Sí, estamos estudiando la serie Reyes y Profetas, donde descubrimos cómo Dios habló y cómo Dios obró en tiempos de crisis espiritual a través de diferentes hombres, a través de diferentes mujeres, que todos ellos fueron instrumentos en la voluntad de Dios, fueron instrumentos que Dios tomó. Y cada una de las historias que hemos tomado, y como le mencioné, realmente el mes de septiembre tiene solamente 4 domingos, nada más vamos a poder hablar de 2 profetas y de 2 reyes. Hoy vamos a ver específicamente un rey, pero no con mucho detalle respecto a su vida. Pero cada una de estas historias es un espejo para nosotros hoy en este 2025. ¿Por qué? ¿Por qué digo que cada historia es un espejo? Porque nos enseña lo que significa obedecer. Cada una de estas historias nos enseñan a lo que es obedecer, a lo que es mantener la fe en Dios, a lo que es, hermano, confrontar inclusive a aquellos que se oponen contra la voluntad de Dios. Y si usted recuerda, la semana pasada o el primer domingo, predicamos respecto a Samuel. Fue el primer sacerdote que vimos, sacerdote y profeta, hermano de Samuel, un joven que escuchó la voz de Dios en medio de un silencio espiritual. Si usted recuerda, hablamos de esa crisis espiritual y nos recordó la vida de Samuel, nos recordó el comportamiento de Samuel, la importancia que tiene obedecer a Dios aún en tiempos donde aparentemente Él no habla, donde aparentemente, hermano, Él no está presente, donde Él calla, pero cuyos ojos están presentes, hermano, dispuesto a intervenir cuando Él lo decida. Bien, hermano, hoy llegamos a otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Vamos a hablar hoy de Elías, ¿sí? Elías vivió en tiempos oscuros, a diferencia, hermano, de lo que fue Samuel, porque cuando usted leyó, si lo hizo en casita, leyó el libro de Samuel, se dio cuenta que en la época de Samuel sí estaban todavía ejecutándose los rituales, las ceremonias que el pueblo de Israel acostumbraba. Bien, ahora, el profeta que vamos a ver hoy, que es Elías, era en un tiempo de confusión, y Dios lleva a este profeta al Monte Carmelo para hacer una confrontación única, para demostrar que Dios, nuestro Señor, es el único y verdadero Dios. Y el tema de hoy va a ser, hermano, o es Elías, fuego del cielo. Es el tema que vamos a ver hoy. Elías, fuego del cielo. Y esta enseñanza está basada en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 hasta el verso 39, que voy a ir desglosando para ustedes poco a poco. Los vamos a ir leyendo y vamos a aprender a extraer la enseñanza espiritual. Entonces, el tema central de esta tarde, presten mucha atención, es cómo el poder de Dios se revela cuando nosotros actuamos con fe. Cuando tú tienes una fe inquebrantable, hermano, y cómo Dios actúa cuando tú te confrontas contra la idolatría. Es bien importante. Quiero decirle que este profeta, Elías, para los que no conocen mucho respecto a su historia, estuvo viviendo en un tiempo de crisis espiritual. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel había caído en la idolatría bajo la influencia de un mal rey. ¿Sí? Un rey que, queriendo mantener el poder, queriendo mantener centralizada la adoración, ya después de que el reino se dividió, hermano, en el reino del norte gobernó este rey Acab, y se dejó influenciar grandemente por Jezabel, su esposa, que no era hebrea, era traída de los pueblos fenicios, y que de alguna manera vino e influyó en el comportamiento de este hombre, que sí, inicialmente conocía a Dios, pero por influencia de esta mujer se apartó del Dios vivo y verdadero. ¿Y qué pasó? Que los altares a Dios, los altares a Jehová estaban derribados. Los altares a Dios habían sido destruidos y se habían erguido en esos sitios lugares de adoración a un ídolo llamado Baal. ¿Qué pasa con Baal? Baal era el principal dios de los cananeos, no del pueblo hebreo, de los cananeos, de los fenicios, porque esta mujer, acuérdese que era fenicia, y era un dios que se adoraba por cuestiones de fertilidad, cuyos rituales, hermano, no voy a mencionar ahorita, pero que eran realmente escalofriantes. Si usted tiene tiempo y le interesa un poquito respecto a cómo eran, hermano, la adoración a este ídolo, le invito a que lea su Biblia. Si no, hermano, dígame, ahí en lo particular, y yo le voy a dar documentos para que usted vea cómo se adoraba este ídolo. Era escalofriante, era tremendo lo que se hacía.
Aparte de ello, se le consideraba también que él podía ayudar para la lluvia, que él podía ayudar, hermano, para la cosecha, para la fertilidad, y se le consideraba a él un rival de Dios. Fíjese, tanto llegó el pueblo de Israel que lo consideraban casi como un igual a Dios, un rival a Dios. Es lo que ellos creían, ¿sí? Y su culto se extendió durante el reinado de este personaje, del rey Acab. El nombre Baal como tal significa señor, significa dueño. Y en el Nuevo Testamento a este ídolo se le relaciona o se le asocia a menudo con el diablo, ¿sí? En el Nuevo Testamento cuando hablan del diablo también se habla de Baal o se le conoce en algunos casos como Belcebú. Entonces imagínese cuál era, hermano, o cómo era la adoración a este señor. Bueno, a este ídolo, mejor dicho. Entonces, en este contexto que le estoy mencionando, Dios levanta un personaje, Dios levanta una persona, un profeta de nombre Elías, y este hombre se levanta con la intención de hacer un desafío en un lugar muy especial que se denomina el Monte Carmelo. Ahí se lleva a cabo una confrontación pública con la intención de demostrar quién es el verdadero Dios, porque como le mencioné, igualaban a Baal. Que pensaban ellos que ese ídolo era igual, era un rival a Dios. Y la enseñanza central es muy clara en la que nos vamos a concentrar en esta ocasión, que el poder de Dios, fíjese bien, el poder de Dios se revela cuando actuamos con fe y confrontamos la idolatría. Es lo que quiero que usted tenga. Y de aquí parto a mi primer punto respecto a Elías, el profeta de fuego. El primer punto es, hermano, fíjese bien, que la indecisión del pueblo entre dos pensamientos, la indecisión del pueblo entre dos pensamientos. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Pido favor que me acompañe ahí en la pantalla. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este pasaje nos muestra la escena que le comenté allá en el Monte Carmelo, y Elías reúne al pueblo conforme nosotros vimos y les lanza una pregunta, les hace un cuestionamiento muy especial que viene a desenmascarar, fíjese, esta pregunta viene a desenmascarar una realidad espiritual. Él les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esa es la pregunta que hace el profeta. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta palabra en particular, la palabra claudicar, significa que cojear, ¿sí? Andar así medio rengo, hermano, o ir dando tumbos. Esto significa prácticamente la claudicación. Es como alguien que le cuesta trabajo caminar porque quizá se le rompió el tacón del zapato, porque se le metió una piedra en el zapato, o el pie se le durmió. No sé si usted en alguna ocasión se le ha dormido una pierna y quiere avanzar y no puede. Bueno, es algo semejante, es de manera simbólica y gráfica, eso sería el claudicar, el no poder caminar bien. ¿Por qué? Porque no se tiene esa seguridad. Y el pueblo que vemos aquí, el pueblo de Israel, hermano, en este caso el reino del norte, quería dos cosas, fíjese bien. Una, quería disfrutar de las bendiciones de Dios, que yo creo que todos y hasta la fecha queremos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo querían disfrutar de los placeres y aparentemente de la seguridad de Dios. Estaban claudicando entre dos pensamientos. Decían, Dios, Jehová, para que me bendiga, y a Baal, para que me conceda todos los placeres que se pueden conceder sobre esta tierra. Era el pensamiento que ellos tenían. Realmente esto era una fe dividida, una fe partida, y era una lealtad a medias, media lealtad para Jehová y media lealtad para Baal. No estaban ni con uno ni estaban con otro. Entonces la Escritura nos recuerda algo bien importante, y para los que no han leído de manera asidua la palabra del Señor, quiero hacer mención a una parte de la Biblia que está en uno de los evangelios, que es Mateo capítulo 6 versículo 24, donde Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Palabras de Jesús. Nadie puede servir a dos señores. En este caso, ellos querían adorar a Baal y querían adorar a Jehová. En otra parte, el apóstol Santiago declara lo siguiente. El hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se lo voy a poner, se lo voy a aterrizar. El que claudica le va mal. No puede agradar a Dios y es inconstante en todo lo que hace. Es importante que usted lo entienda.
Para aquellos de la década pasada y un poquito más hacia atrás, no sé si usted recuerda que de repente teníamos que cambiarle a la televisión con un clic, clic. Algunos de ustedes ni siquiera saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero teníamos que levantarnos y darle vuelta a un maneral para cambiar entre el canal, tas, 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 tas. Y a veces, hermano, teníamos una sintonización de canal en un número y dos más o tres más, otra estación, otra televisora en otro número. Pero estar en medio ni captaba una ni captaba la otra. ¿Sí? Ahora las televisiones inteligentes te permiten partir la mitad de tu pantalla. Sí, en un lado ves un canal y en otro lado ves otro canal. Pero la realidad es de que cuesta realmente trabajo. Estás viendo quizá alguien pretenda ver un partido de fútbol porque está usted en la sala y su esposa sentada y quiera ver ahí, no sé, un drama, no sé, cualquier cosa. Pero cuesta trabajo el tener dos cosas en el mismo equipo, en la misma televisión. Una misma fuente no puede dar agua salada y agua dulce, es bien importante. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que sucede? Así estaba Israel, con un pie en el altar de Jehová y perdón, dije un rato Jehová de este lado, ¿verdad? Con un pie, hermano, en el altar de Jehová y por otro lado, con otro pie en el altar a Baal. Así quería hacerlo, es lo que estaba haciendo, hermano. ¿Qué sucede? Eso fue en la época de Israel, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con nosotros hoy? Porque acuérdense que lo que estamos estudiando en esta serie es ver cómo la vida de esos profetas, de esos reyes que fueron en los tiempos antiguos, mucho antes que Jesucristo, también son aplicables para nuestra enseñanza en esta vida, en este tiempo, hermano. Y hoy nos enfrentamos también a la tentación de servir a dos señores. Hoy nos enfrentamos al mismo dilema que tenía el pueblo de Israel. ¿Cómo es esto? Cuando tratamos de vivir como cristianos los domingos, solamente los domingos, pero el resto de la semana no vivimos nuestra cristiandad, solamente los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Amén. Dicen, el domingo es el día del Señor y solo los domingos, hermano, hay quienes pretenden vivir un cristianismo y el resto de la semana no se sigue, hermano, los valores, la cotidianidad y lo que el mundo ofrece. Hoy nos enfrentamos también a ídolos modernos, ¿sí? Quizá ya no es ese Baal que le comento, que usted analice con calma en casa y vea qué difícil era adorar a ese ídolo. Pero los ídolos actualmente, porque fíjese, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no necesariamente tiene que ser de forma animal o de forma humana, labrada en madera, en oro. Hermano, un ídolo es todo aquello que le roba la gloria a Dios. Todo ídolo es aquel que quiere ocupar o al que le damos la gloria que le corresponde a Dios. Ese es un ídolo. Y actualmente, en la época actual, el ídolo puede ser quizá el materialismo, el ídolo puede ser el poder, pueden ser las redes sociales, el ídolo también quizá puede ser la fama, ¿sí? Ser muy famoso, los servicios. Quizá yo pueda idolatrar mi cuerpo y pasarme una hora es poco, 2 horas en el gimnasio, hermano, para desarrollar un tremendo abdomen, unas piernas fuertes, unos bíceps poderosos y estoy idolatrando mi propio cuerpo. Le dedico mucho tiempo a eso. No que el ejercicio sea malo, pero cuando ya entramos en muchos detalles, una obsesión, una fijación tremenda, hermano, quizá por el propio cuerpo, es cuando ya lo estoy idolatrando. Y fíjese bien, eso es lo que a veces sucede. Otra vez es cuando buscamos la aprobación de Dios. Queremos decir, Dios, apruébame en esto, pero al mismo tiempo estamos buscando la aceptación de la cultura. Queremos ambas cosas, así como el pueblo de Israel, ¿sí? Queremos que Dios nos apruebe, pero sin dejar de soltar aquella otra situación que la cultura nos impone. O, hermano, cuando no definimos en quién confiamos, ¿sí? En quién están nuestros recursos, en quién está nuestra confianza. Es bien importante que usted y yo lo sepamos. Entonces, la indecisión espiritual, ¿sí? Cuando no sabemos si me quedo con lo cultural o me quedo con lo espiritual, cuando no sé si me quedo con el materialismo o me quedo con lo espiritual, cuando no sé, hermano, si edificar mi cuerpo físico y hacerlo todo un templo así poderoso por tanto ejercicio y esteroides que le pueda meter, o simplemente conservarlo como la casa, el templo que es del Espíritu Santo. Cuando estamos en esos dilemas, hermano, nuestra fe se paraliza. La fe de todo creyente se paraliza, nos roba autoridad, nos hace tibios. Y cuidado con la tibieza, porque el apóstol Juan, cuando recibió, hermano, en la isla de Patmos las revelaciones y un ángel le dijo, ven y escribe, él escuchó de parte de Dios cuando un ángel le dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Correcto. La Escritura nos dice en el libro de las revelaciones que él dijo, te vomitaré de mi boca. O eres frío
o eres caliente, pero no hay tibiezas, no hay puntos intermedios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Dios sigue llamando a cada creyente, a cada persona, a que se tenga una decisión radical. Señoritas, jóvenes, hermanos, hermanas, Dios nos llama a que tomemos una decisión, pero que esa decisión sea bien, bien radical. ¿Cuál es? Puedes proyectar nuevamente, hermano, como decía, Elías retó al pueblo y le dijo, si Jehová es Dios, ahí está, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Dice, si Jehová es Dios, ¿qué dice? Seguidle. ¿Y si Baal? Eso lo dijo, hermano, Elías al pueblo presente en el Monte Carmelo. Pero es lo que el Señor nos sigue diciendo hoy a nosotros. ¿Sigues a Dios o no lo sigues? Es muy importante que lo veamos. Entonces, hermano, Elías lo que hizo es no solamente señalar la indecisión del pueblo, sino que los lleva a una confrontación muy especial, los lleva a una confrontación de un nivel superior. ¿Qué les dice? Él les dice, les voy a demostrar quién es Dios. Ustedes no están seguros, están indecisos si seguir a Baal o seguir a Jehová. Yo les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Y si el pueblo estaba dividido entre dos pensamientos, Elías les iba a demostrar a través de realidades, a través de hechos, a través, hermano, que el Dios vivo es el Dios que responde con poder. Bendito sea Dios. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón. El segundo punto es el altar reparado y la oración de fe. El altar reparado y la oración de fe. Vamos a leer los versículos 30 al 35, por favor. Dicen de la siguiente manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué vemos en esta parte de la Escritura? En esta historia tan importante. Que después del fracaso de los profetas de Baal, porque quiero decirle que primero Elías permitió que los de Baal invocaran a su Dios, a su ídolo, para ver si él respondía. Y los versículos que no leímos nos dice que estos profetas de Baal, hermano, tasajeaban su cuerpo, se cansaban, se flagelaban a sí mismos y clamaban, Baal, respóndenos, porque el reto era que el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Fue el reto. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Les dio oportunidad a ellos y Baal no respondió. E inclusive de manera, podría yo decir que burlona, Elías les dice, griten más fuerte, quizá Baal, su Dios, esté dormido, quizá su Dios esté ocupado. Quiero decirle una cosa, dice la Biblia que los ídolos, dice, tienen ojos, pero no ven, tienen, hermano, boca, pero no hablan, garganta, pero no hablarán, tienen manos y no palpan, pies y no andan. Y cualquiera que confía en ellos es igual que el mismo ídolo. Bueno, este pueblo confiaba en un ídolo, confiaba en Baal y no les escuchó. Y como no les escuchaba, porque no es Dios, porque no está vivo, tampoco podía responder. Y viene ahora sí, hermano, lo que hace Elías. Llama al pueblo y lo primero que hace es reparar el altar de Jehová. Es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque ese altar, conforme leímos, estaba arruinado. La gente se había olvidado de ofrecer a Dios, hermano, y estaba arruinado. Y esto tiene algo muy profundo, tiene un significado bastante profundo que yo quiero que usted le considere, hermano, cuando Elías se dedica a reparar el altar. Primero, el altar, ¿qué representa? El altar representa un lugar de encuentro con Dios. Los altares se establecen con esa intención, un lugar de encuentro con Dios. ¿Y qué sucede si el altar estaba destruido? Yo creo que usted puede entender qué significaba, que el pueblo no se estaba encontrando con Dios,
que el pueblo no estaba buscando a Dios, que se había descuidado, por eso estaba destruido. Y antes de orar, Elías restaura lo que está roto. Antes de orar, Elías restituye lo que está derrumbado. Y eso es bien importante que usted lo entienda. ¿Qué hace Elías? Coloca 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Era una piedra por cada una de las tribus de Israel, recordando que a pesar de la división, porque yo le mencioné, y hago un paréntesis, cuando el primer rey de Israel fue escogido, fue sobre una nación general, ¿sí? Israel. Después viene el segundo rey, que es David, y sigue un pueblo poderoso que va en auge. Viene el hijo de David, que es Salomón, hermano. ¿Y qué sucede? El pueblo sigue prosperando en riqueza, en fuerza y demás. Pero ¿qué sucede después? Cuando muere Salomón, el reino se divide, ¿sí? Muere Salomón y el reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Y unas tribus estaban 8.5, 8.5 estaban en la parte norte y el resto, hermano, estaba en la parte del sur. Pero ¿qué hace Elías? No dice, pues como estamos en la parte norte, nada más voy a agarrar las piedras que representan a las tribus del norte. No, él agarra 12 piedras, una por cada una de las tribus, recordando que a pesar de la división, ¿sí? A pesar de la división, porque fíjese, este rey tenía la intención de mantener el pueblo tan dominado que hizo un altar, edificó, construyó un becerro que lo puso en la parte norte, en la frontera norte, y otro en la frontera sur, para que el pueblo no bajara hasta Jerusalén y fuera allá a adorar. Dije, no, si quieren ir a adorar, pues suban al norte, acá está un becerro, allá adoren, o vengan, no bajen hasta Jerusalén. Era cuestión de controlar, de tener al pueblo dominado a través de la idolatría. Bueno, ya le comenté eso, no lo tenía pensado, pero es importante. A pesar de esa división, Elías toma las 12 piedras. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, hermano? Lo que hace ahí es que a pesar de esa división, Dios sigue viendo a su pueblo como uno solo. ¿Sí? A pesar de que el pueblo estaba políticamente, hermano, dividido, Dios lo seguía viendo como un solo pueblo, según nosotros leímos. Y luego, hermano, Elías prepara el sacrificio, no solamente el altar. Prepara el sacrificio y hace algo que es realmente sorprendente, según nosotros leímos. ¿Qué hace? Ordenan que mojen la leña. ¿Usted ha intentado prender leña húmeda? Es complicado. Bueno, no era húmeda, estaba chorreando. Estaba chorreando, hermano. Dice que lo que hizo es que puso, hermano, baldes. Estás una vez, una segunda vez, una tercera vez, que inclusive en derredor de ese altar donde se había construido una zanja, dice que el agua desbordó más allá de la zanja. Préndalo. ¿Qué me demuestra esto, hermano? ¿Qué me demuestra esto? Que humanamente esto era imposible de realizarse, que se encendiera el fuego. Pero esta es una lección que nosotros debemos entender, que cuando parece imposible, cuando ante los ojos del hombre las cosas no se van a resolver, cuando ante nuestra perspectiva, nuestra lógica no va a funcionar, hermano, cuando Dios decide intervenir, las cosas se corrigen. Bendito sea Dios para siempre. Cuando parece imposible, la fe viene a dar un espacio para que Dios se glorifique. Y es lo que Elías demostró en ese caso. Es bien importante que lo veamos. Es como, imagínense una pareja que se han lastimado físicamente, emocionalmente, hermano, y que ya han tomado la decisión de separarse. ¿Por qué? Porque piensan que ya su matrimonio no es viable. Pero cuando los dos se ponen de acuerdo y dependen de Dios y comienzan a hablar, comienzan a trabajar, hermano, en la dependencia de Dios, Dios restaura ese matrimonio. Yo sé que aquí hay matrimonios en los que Dios ha intervenido. Yo sé, hermano, y he visto muchos matrimonios en los cuales la obra de Dios ha sido tal que cuando todos veían ya cada quien por su lado, cada quien por su rumbo, hermano, Dios los ha mantenido hasta la fecha unidos, y aparte de unidos, felices, aparte de unidos y felices, unidos, felices y sirviendo. Bendito sea Dios para siempre, porque esto es lo que hace Dios, hermano, es bien importante. Entonces, así como Elías restituyó el altar, hermano, antes de orar, antes de clamar al Señor, nosotros también debemos de reparar nuestra vida. Debemos de reparar nuestra adoración delante de Dios. ¿Sí? Porque le dije que el altar estaba derribado, porque no había comunión con Dios. Y a veces nosotros queremos que Dios intervenga en nuestra vida, pero ¿cómo es nuestra relación con Dios?
Yo te invito a que reflexiones en eso, porque a veces nos enfermamos y viene el dolor en el riñón, ¡ay Dios! Y nos acordamos de Dios. O tenemos problemas y clamamos, y ahí sí te acuerdas, Dios interviene. Pero ¿y tu altar? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? Hermano, Dios nos llama a que derribemos esos ídolos. Como ya te mencioné, no necesariamente esas estatuas o figuras de madera, de oro, de cualquier cosa. No, lo que te mencioné, el materialismo y otras cuestiones, hermano, que pueden ser. Hermano, que restaures tu oración delante de Dios, tu confianza delante de Dios. Es bien importante que te vuelvas a su palabra, a lo que está escrito en la Biblia. Es muy importante que sea así. Y solo entonces, después de que hagas eso, nosotros podemos clamar a Él y Él intervendrá. Cuando nosotros decidimos hacerlo, hermano, podemos esperar que Dios se manifieste de una manera gloriosa, que Dios se manifieste con fuego. Entonces, entiéndase, el altar reparado nos recuerda que la adoración genuina no puede mezclarse, hermano, con la idolatría. La adoración genuina no se mezcla con la idolatría. Es importante. Antes de pedir, debemos restaurar nuestra vida espiritual. Hermano, hermana, te lo repito, antes de pedir, restaura tu vida espiritual. Las 12 piedras que te mencioné nos desafían a que recordemos, a que tengamos la certeza que con la fe también, hermano, se unen las piezas derribadas, se unen las piezas rotas, hay reconciliación. Con la fe, hermano, familias, iglesias, países se pueden nuevamente integrar. Y el agua sobre el sacrificio que pidió Elías que se derramara nos enseña que Dios obra aún en los imposibles. Te lo recalco. Dios obra en medio de los imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Él dice, conóceme, yo soy Jehová tu Dios de toda carne. Y plantea el cuestionamiento, ¿habrá algo imposible para mí? No, definitivamente no, hermano. Entonces que nos quede claro que la gloria es para Él, no es nuestra, la gloria le pertenece. Entonces Dios llama a que examinemos hoy, hermano, en este tiempo, nuestro altar. ¿Está en ruinas tu altar, hermano, hermana? ¿Está medio construido? ¿Hay que ofrecer dentro de él? ¿Está fortalecido? ¿Has descuidado tu oración? ¿Cómo es tu vida, hermano, devocional? ¿Cómo es delante de Dios tu comunión, hermano? ¿O hay desobediencia? Considéralo, es bien importante. Si volvemos a reparar nuestro altar delante de Dios, veremos el poder de Dios descendiendo del cielo. Si tú restauras tu altar, tu relación con Dios, lo que está fraccionado, lo que está tumbado, hermano, lo vuelves a unir, te esfuerzas por ello, verás descender la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, con los tuyos. Es lo más importante. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, la fe verdadera no depende de la manipulación. La fe verdadera no depende del espectáculo. Y ahorita vas a ver por qué te lo menciono. No depende de un espectáculo. ¿Qué hacían los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal? Hacían todo un show, se flagelaban, gritaban, daban vueltas, pero la verdadera fe no depende del espectáculo. No depende de un espectáculo, sino de una confianza en el poder infinito de Dios. Eso es lo que debemos esperar. Entonces, Elías ya reparó el altar. Elías coloca un sacrificio y ¿qué hace? Confía en Dios, inclusive en lo imposible, en lo que parecía imposible. Elías sabía que Dios iba a responder. Entonces, llega el momento decisivo. Vamos a orar. Sí, ya después de que vamos a orar, vamos a esperar que descienda fuego del cielo, que caiga fuego del cielo. Era el reto. Era la demostración que Elías había puesto. Y es ahí donde se revela la grandeza de Dios y la transformación del pueblo, y me lleva al tercer punto de este sermón. ¿Cuál es el tercer punto? El fuego de Dios revela quién es el verdadero Señor. Leamos los versículos 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué historia tan grandiosa! Entonces, en el momento del sacrificio de la tarde, porque Elías hizo esto, hermano, esperando el sacrificio de la tarde, Elías ora con una tremenda sencillez. Ve, hermano, bien importante, no brincó ni corrió de la plataforma y Dios va a hablar y va a hacer esto y tal, y pone aquí una Biblia y a ver, pasa la Biblia. No había ese show, hermano. No era ese espectáculo, ni hacía que todos se me caigan ahorita. No era un espectáculo. Sí, no era esa intención, no estaba haciendo eso, él ora con sencillez. ¿Cuál es la oración de Elías según el versículo 36? Él dice, el 36, Jehová, él está orando y dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vea esta oración tan sencilla. Al menos en este versículo, le pido de favor, hermano, manténgamelo ahí. Yo veo 3 cosas importantes en este versículo. Acompáñenme a verlas. Primero, Elías no da un show. El show estuvo minutos previos, unas horas previas, donde los 450 profetas de Baal lo hicieron y no hubo respuesta. Ahí sí hubo show, pero no hubo respuesta de un Dios. Aquí lo que hace Elías, hermano, es una oración, y una oración muy breve. No es una oración así prolongada, hermano, no, es una oración breve, y es una oración que se enfoca en la gloria de Dios. No buscaba la gloria para sí. Él está diciendo que este pueblo vea que soy tu siervo. Es decir, que por mandato tuyo lo he hecho. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Eso es lo más importante, hermano. Eso es lo primero que hace, que no da un show. Elías no hace un espectáculo, no está buscando un espectáculo. Y su motivación es demostrar que él no es un gran profeta. Él no se preocupa por decir eso, él dice, sino que vean que Jehová es el único Dios. Es lo que él quería. Demostrar que Dios es real y que Él es el único Dios, que no comparte gloria ni con Baal, ni con Osiris, ni con cualquier otro ídolo o con cualquier otra cosa. No, Dios no comparte su gloria. ¿Qué veo a partir de esto, hermano? Además de que Elías no hace un show, además de que Elías muestra una motivación santa, sincera, hermano, vemos la respuesta divina. ¿Cómo que la respuesta divina? Esa respuesta es algo inmediato. Después de que Elías ora, dice el versículo 38, hermano, que el fuego de Jehová desciende, ¿sí? Pero no un fuego simple, no un fuego sencillo, es un fuego tan poderoso. Yo quiero que lo veas, hermano, en ese fuego, en el versículo 38, por favor, hermano, que nos dice perfecto, el fuego de Jehová dice, ¿qué pasa? ¿Consumió qué? El holocausto. Le informo que los holocaustos eran animales grandes, eran, hermano, becerros, carne gruesa, pero hermano, no importando eso, dice que se consumió, se acabó, todo el holocausto se consumió, y no nada más el holocausto. ¿Qué pasó? La leña también se consume. Aparte de eso, hermano, dice la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermano, se acabó todo. No quedó nada, ni las piedras, porque dice que las piedras fueron consumidas. La tierra, hermano, nosotros que vivimos aquí cerca de la playa, sabemos que cuando cae un rayo en las arenas, esta se cristaliza y forma, hermano, unas estrías muy curiosas, porque después de ser arena, cuando se somete a una temperatura tremenda, esta se funde y se convierte en cristal. No sé si usted ha visto eso. Bueno, aquí la Biblia me está diciendo eso, que cuando cae el fuego de Jehová, se consume el holocausto, es decir, lo que estaba sobre el altar, se consume la leña, se consumen las piedras, se consume el polvo, y aún el agua que estaba ahí derramada también es consumida. Oh, gran poder de Dios. Gran poder de Dios después de una breve, sencilla y concisa oración en el Dios vivo y verdadero que hace aquí el profeta Elías. ¿Cuál es el resultado?
Hermano, después de esta gloriosa manifestación, el pueblo que antes estaba indeciso con un pie con Jehová y con otro pie con Baal, es decir, hermano, con las bendiciones, pero al mismo tiempo también con los bienes y placeres de este mundo, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 39, que todo el pueblo al ver esto dijeron todos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pasa, hermano? Que cuando el fuego cae, no queda duda de quién es Dios. Cuando el fuego cae, no queda, hermano, incertidumbre o cuestionamiento de quién es el único y verdadero Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, es como cuando una persona que lucha con la incredulidad, porque yo sé que muchos en algún momento luchamos con la incredulidad. Y aquí quizá haya personas que en estos momentos estén luchando contra la incredulidad. Y hermano, y de repente un día viene una situación adversa en su cuerpo, en su vida, en sus finanzas. Yo no lo sé, quizá una enfermedad grave dentro de la familia, hermano, pero clama a Dios con sinceridad. Cuando la persona clama a Dios con sinceridad, Dios responde, sábelo. Cuando la persona clama a Dios con sinceridad, Dios responde. Y aquí, hermano, ¿qué sucede? Que cuando Dios responde, hace un milagro, hace descender fuego del cielo, pero no para acabar con la persona. No. Hace descender fuego del cielo para sanar, para restituir, para cambiar cuando se ora con fe, cuando se ora con confianza, hermano. ¿Y qué sucede? Que esta persona que antes claudicaba entre dos pensamientos, confía a partir de ese momento en el Dios vivo y verdadero. Viene a mi mente un hombre que fue ciego desde el nacimiento. Jesús, en su ministerio terrenal, ora por él. Y después cuestionan al Señor y le dicen, oye, ¿quién fue el que te sanó? ¿Sabes que Él no es Dios? Y comenzaron a decirle tantas ideas que sucede en el mundo, ¿no? Que dicen que estar en el templo es perder el tiempo. Hermano joven, que dedicar tu vida a Cristo es perder tu juventud. No es cierto, pero este hombre que nos declara en los evangelios, él dijo, yo no sé si es pecador o no es pecador, pero una cosa sí sé, dijo ese hombre, y lo pueden leer en los evangelios. Dice, que antes yo era ciego y ahora veo. Y eso manifestaba una plena seguridad, hermano, de su confianza en Dios. Porque cuando la persona confía plenamente en Dios, hermano, aunque habrá cosas que quizá de momento no entendamos, pero tenemos la certeza de que Dios es un Dios real. Entonces, el fuego de Dios nos recuerda que Él responde la oración de fe. Dios responde la oración de fe, hermano, hermana. Llévate esto en esta tarde. Cuando tienes fe y oras a Dios, Dios te va a responder. Bendito sea su nombre. Hermano, que Dios no responde al espectáculo. ¿Sí? No, a veces piensan que si viene, pastor, ore por mí, y si no grito fuerte no va a haber sanidad. No es el grito que dé el pastor, ni que agarre tu cabeza y casi, hermano, te sacuda y con el sacudimiento te saque las ideas y el mal. No funciona así, hermano. No funciona así. No es el espectáculo, es la fe. Es solamente la fe. Y hay fuego, hermano, que no necesariamente es fuego, o sea, que no literalmente cae el fuego como sucedió ahí con Elías, que consumió el holocausto, la leña, las piedras, la arena, hermano, e inclusive el agua. No. ¿Qué más de esto, hermano? Hermano, hay fuego que cambia, que transforma corazones. Hay fuego que cambia mentalidades, hermano, que hace cosas grandes. Hay pecadores arrepentidos, yo los he visto. Hay comunidades cambiadas, hermano, es bien importante. Cuando el fuego de Dios se revela, ¿qué es lo que sucede? No podemos seguir indecisos. Cuando el fuego de Dios se manifiesta, no puede haber más incertidumbre ni claudicación en nuestro corazón. No, hermano, debemos postrarnos ante Dios y confesar que Dios es el Dios vivo, que Jehová es el único Dios verdadero, que Jesucristo es el Señor, único Rey de reyes y Señor de señores. Esta semana que acaba de transcurrir, hermano, el mundo se conmocionó por la muerte de un activista cristiano, ¿sí? Que nada le hizo cambiar de su opinión, hermano, y fue asesinado. Como Esteban, ¿se acuerda de Esteban? Tal cual. Pero ¿qué sucede? Que los que confiamos en Dios decimos, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, la viuda de este hombre dijo, no saben lo que hicieron, no saben el fuego, fueron sus palabras. Estoy tomando las palabras de la viuda de Kirk. Dijo, no saben el fuego que acaban de encender.
Hermano, cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios y dejamos que Él obre, el fuego que Él derrama, el fuego que Él hace descender es un fuego glorioso. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a clamar con fe? Hermana, amigo, tú que nos visitas hoy, ¿estás dispuesto a clamar con fe y esperar que Dios se manifieste en tu vida? Que se manifieste en nuestras vidas, que se manifieste en nuestras familias, que se manifieste en nuestras iglesias. ¿Estamos dispuestos a ellos, hermano? Es importante que tú lo entiendas. Pero mi disposición hará que restaure mi altar, que comience nuevamente a buscar a Dios, que tenga algo que ofrecer en el altar e inclusive, aunque parezca imposible, como leños no húmedos, sino como leños empapados, embebidos en agua, chorreando. Hermano, a pesar de que sea así la situación, si tú crees, al que cree, todo le es posible. Al que cree, hermano, todo le es posible con la ayuda del Señor. Es importante que lo entendamos. Entonces, lo que comenzó entre un desafío entre Elías y los profetas de Baal, terminó con una gran revelación gloriosa de que Dios es el único Dios verdadero. Bendito sea Dios para siempre. El altar reparado, la oración de fe y el fuego que descendió del cielo nos muestran que la verdadera vida espiritual, fíjate, esto, hermano, nos muestra que la verdadera vida espiritual no depende de mí, no depende de ti. La verdadera victoria espiritual depende solamente de Dios. Solamente de nuestro Señor, quien siempre responde con poder, quien siempre responde con autoridad. Y esto nos lleva a una conclusión muy buena. Que si Dios es el verdadero Señor, fíjate, si Dios es el verdadero Señor, si Dios es la única respuesta posible, lo que yo debo de hacer es rendir mi corazón a Él. Si entiendo que Él es el único verdadero Dios, debo ofrecer mi vida a Él, hermano, y adorarlo solamente a Él. Entonces, el Monte Carmelo nos enseña una verdad innegable. Esta historia, que le invito a que la repase en casita, hermano, nos enseña una gran verdad. ¿Cuál? ¿Cuál es esta verdad? Que el poder de Dios se revela cuando actuamos con fe y confrontamos la idolatría. Confrontamos todo aquello que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. El pueblo estaba indeciso, pero Dios los llamó a definirse. Hoy Dios te llama a ti para que definas tus pensamientos. Hoy, este domingo, hermano, Dios te está llamando, este domingo 14 de septiembre, Dios te está llamando a que definas tu situación delante de Él. El altar destruido, hermano, no fue reparado, sino con obediencia y con fe. Dios nos llama a obedecer. Dios nos llama a que confiemos plenamente en su poder, en su palabra. El fuego que descendió del cielo y reveló, hermano, quién es el verdadero Dios, sigue cayendo hoy, porque el mismo Dios de Elías es el mismo Dios que adoramos hoy. La Biblia, en el autor de los Hebreos, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Dios de Elías, que respondió con fuego, es el Dios que este 14 de septiembre puede responder en tu vida. Puede responder a tu situación. Entonces, no podemos vivir entre dos pensamientos. Yo te invito a que te definas. No podemos vivir entre dos pensamientos, con un pie en el mundo y con otro pie, hermano, en el reino de Dios. No se puede. Necesitamos reparar, pues, nuestra devoción. Necesitamos reparar nuestra comunión con Dios, nuestro corazón delante del Señor con un clamor. Necesitamos repararlo, hermano, con fe delante de Él. Y entonces, cuando procedamos de esta manera, el Señor se manifestará. No antes. Cuando repares tu altar, cuando tengas fe, el Señor va a responder. Y a lo mejor digas, no tengo fe, quiero hacerlo, pero no sé cómo es. Hubo un hombre que, igual que tú quizá, sentí esa experiencia. Y el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Y la respuesta del hombre es, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque a veces no sabemos cómo creer. Pero hermano, si tienes la confianza en Dios, como ese hombre que le preguntaron, ¿crees que puedo? Él dijo, creo que creo, pero ayuda a mi incredulidad.
Si a ti te cuesta trabajo creer o no sabes cómo aplicar la fe, aquí está aquel que te puede ayudar. Aquí está aquel que puede bendecir tu vida grandemente. El Carmelo no solamente fue un espectáculo, hermano antiguo, no, fue más que eso. Fue una proclamación eterna de que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Y si Él es Dios, hermano, Él es entonces la única respuesta que necesitamos. Él es a quien debemos rendirnos. Entonces, hermanos, como creyentes, tú y yo, los que tenemos ya tiempo en el Evangelio, quizá tu altar esté destruido, yo no lo sé. Quizá no las 12 piedras, me refiero, no completamente destruido, pero ya no oras como antes orabas. Ya no has tomado tu Biblia. A veces vienes al templo, a veces no vienes. Eso es un altar destruido. Entonces necesita que escuches la voz de Dios como Elías, porque hoy Dios, el Señor, te está llamando a reparar lo que está roto. Si te está llamando a que vuelvas a la oración, te está llamando, hermano, hermana, a que decidas con firmeza servir al único Dios vivo y verdadero. El llamado es para ti, a que te rindas nuevamente ante los pies del Dios vivo y verdadero, que te rindas delante de Él en obediencia, y si lo haces, verás el fuego de Dios descender en tu vida, manifestando gran poder. A quienes nos visitan por primera vez, o que nos has visitado más de una vez, pero que aún no has rendido, no has decidido recibir a Cristo como tu Salvador, te digo que el mismo Dios que envió fuego en el Carmelo, ese mismo Dios que envió el fuego, envió a su Hijo al mundo para morir por ti, porque te amo. El Dios que respondió con fuego responde a la necesidad de aquel que no le ha aceptado como Salvador. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para perdonar tus pecados. Él resucitó y se exaltó ascendiendo a los cielos, se sentó en la gloria para interceder por ti. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad, tu angustia, pero si tú confías, Él vendrá a tu vida. Si estás en una indecisión de que me gusta cómo cantan, me gusta cómo está, pero no pasas de ahí, no has pasado de ahí, yo te invito a que decidas rendirte completamente a Él. Decidas rendirte a Él, arrepiéntete, entrega tu corazón a Dios, confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor, y entonces el fuego que descendió así como en el Carmelo descenderá en tu vida y verás un cambio maravilloso en tu ser, pero sobre todas las cosas serás salvo, serás salva por la gloriosa obra de Cristo Jesús. Entonces, hermano, hermana, hoy es el día en que Dios quiere demostrarte que Él es vivo y verdadero, que Él es único. Vamos a ponernos en nuestros pies.